programa Asignatura Política, Cachicha, por la mega plataforma de cachicha.com. Y yo quiero, doctor, que usted, que le ha dado seguimiento, no desde ahora, usted ha sido un patriota, usted es una persona que le ha dado seguimiento a este tema haitiano, del cual nosotros tenemos que estar, como dicen en mi campo, tenemos que estar ojo avisor y chivo con algunos malos dominicanos que tuvieron en la administración pasada y malos dominicanos que tenemos en esta administración. Bien, gracias por la invitación. Mira, este plan, es bueno que la población entienda de lo que se trata, quién lo preparó y cuál es el riesgo que implica. El Instituto Nacional de Migración es una entidad técnica creada en la Ley de Migración 28504 como el órgano técnico consultivo que hace las recomendaciones, estudios que se le presentan al Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de Migración, también creado por la Ley de Migración, presidido por el Ministro de Interior y Policía, es el órgano máximo del Estado Dominicano que fija o traza la política migratoria de la República Dominicana. Repito, esa institución que se llama Instituto Nacional de Migración es el órgano creado por ley para realizar los estudios que se le pasan a este consejo, que es el órgano máximo. El instituto en el consejo no tiene voto, pero es el único facultado legalmente para presentar estudios y recomendaciones, que una vez conocidos por el consejo y aprobados, asumen la condición, ese documento o esa propuesta de ser la política oficial del Estado Dominicano en relación con lo que se ha recomendado. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Yo espero que todo el que esté escuchando esto entienda la tremenda trascendencia y delicadeza que tiene este documento que hemos puesto a circular. En el año 2000, ahora vamos a hablar del documento y qué es lo que dice y qué es lo que va a implicar para el país si las cosas se dejan como están. Es un documento que se aprobó y se presentó el año pasado, a finales del año pasado, en noviembre del año 2019. Y fue preparado a partir de marzo del 2019. Y el documento ha permanecido hasta ahora, hasta el cambio de gobierno y con las nuevas autoridades del Ministerio de Interior y Policía, permaneció clandestino. Es decir, usted busca todavía al día de hoy en la página del Instituto Nacional de Migración, usted no va a encontrar una línea que haga referencia a ese documento que ya fue presentado y asumido por el Estado Dominicano, que compromete el país completo. Oigan de lo que estoy hablando, no es un invento, el documento está ahí. Yo se lo solicité a las nuevas autoridades y me dieron una copia. Las autoridades de Interior y Policía están muy preocupadas por lo que hay. Permítame decirle, porque hay que ser justo. Eso es lo que decía Duarte, ser justo es lo primero si queremos ser felices. No tengo santo ni villano favorito. No tengo nada ni en contra del que estaba ni en contra del que está. Ni a favor del que estaba ni a favor del que estaba. Es decir, no tengo preferencias políticas en esa materia. Mi único compromiso como ciudadano, ideas que preserven lo que tanto sacrificio nos ha costado, que es la existencia del Estado Dominicano, es la única patria que tenemos. Entonces, ese documento, dicho esto, es decir, la motivación de por qué yo estoy haciendo y cómo llegó este documento a mis manos, que he puesto a circular, es eso. ¿Cómo yo sabía del documento? Porque por razones académicas, yo soy un profesor universitario y autor de obras en diversos campos del derecho. Y sobre el tema de soberanía hemos escrito ensayos que están publicados, un libro nuestro ganó un premio nacional, es decir, es algo sobre lo cual tenemos una trayectoria. Yo no soy un aparecido, ni un abogado que simplemente habla de cosas por figurar en los medios. Es decir, para quien no sabe quién yo soy, esa es la razón por la cual esta persona, que es un simple abogado, profesor, hace este tipo de denuncias. Y entonces por eso que me considero acreedor de cierto nivel de credibilidad o de cierto nivel de seriedad. Nadie es monedita de oro para gustarle a todo el mundo, pero por lo menos yo les pido a todo el que esté viendo este programa
en las redes o por los medios que sea, le dedico un poquito de atención, porque lo que estoy denunciando y lo que estoy exponiendo al país es muy delicado, y principalmente al presidente Abinader. Este documento me enteré de él porque en la página de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que es una oficina que depende de Naciones Unidas, de la ONU, y que es el que maneja todo el tema de las migraciones en todo el planeta y las crisis humanitarias que se generan, porque las migraciones generan un impacto en las sociedades de donde la gente sale y más aún en aquellas en donde esta gente se asienta, todo el que migra. Y la migración es un fenómeno humano que ha acompañado el comportamiento de la especie. Las migraciones son naturales. Lo que uno debe hacer es organizarlas y controlarlas. Entonces, ¿qué pasa? En la OIM, en la página regional, no en la dominicana, salió una notita de prensa que informa de la realización de unos talleres en la frontera, patrocinada por la OIM y financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, para la elaboración del borrador cero del plan de contingencia para el manejo de flujos masivos de migrantes. La nota indicaba que a la misma actividad había sido invitada a las autoridades del COE. El COE, como todos sabemos, es el Consejo Estatal para el manejo de las emergencias, catástrofes, ese tipo de cosas. Nosotros hemos visto que se activa siempre para las temporadas ciclónicas, pero esa es la entidad del Estado Dominicano en cual, cuando hay una emergencia nacional, una catástrofe nacional, se activa y establece unos protocolos para el manejo de esas situaciones peligrosas, un ciclón, un evento de naturaleza. Entonces, ahí es donde aparece en estas pequeñas reseñas que usted tiene que navegar mucho en el internet para encontrarlas. Usted tiene que navegar muchísimo en el internet para encontrarlas. Es ahí en donde se establece el tema de que están haciendo esos talleres. Hicieron un segundo taller, pero el borrador nunca circuló. Y después, por una información suelta, que no aparece en los medios, sino que es me dijeron, ese borrador se presentó. Entonces, estuvimos haciendo lo posible por conseguir eso. El manejo de la redacción de ese borrador definitivo fue absolutamente secreto y clandestino. Y fue finalmente presentado y adoptado por el Consejo. Ok. Ya entendemos quién lo patrocinó y quién lo hizo. Lo hace el Instituto Nacional de Migración con la OIM, el ACNUR, financiado por el gobierno norteamericano. Doctor, la parte técnica es una pregunta, doctor. Quien la hace, doctor, ¿me es Wilfredo Lozano. No, ya usted me respondió lo que yo le iba a preguntar, que quién es el que está en ese instituto. Ya te acabo de decir que Wilfredo Lozano, correcto, siga, adelante. Licenciado Pantalón, escúchame que lo interrumpa. Licenciado, tengo informaciones de que en la frontera de Haití y República Dominicana hay integrantes de las ONG internacionales que permanecen ahí para esperar que lleguen haitianos y parturientas que República Dominicana quiera deportarla, para entonces ellos automáticamente armar un escándalo. Se mantienen ahí las ONG pagas y también esas mismas ONG financian periodistas muy famosos de la República Dominicana. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso, ilustre? Sí, eso es una mafia. Ya esto en Cachicha me hicieron una entrevista y nosotros eso lo hemos denunciado, incluso esa denuncia sobre el tráfico, la mafia que opera el tráfico humano de parturientas y de inmigrantes, es un tráfico humano, que es un crimen, por cierto, un crimen internacional, y que está castigado por al menos 2 leyes en la República Dominicana, 137, bueno, la ley de tráfico de personas. El asunto es que eso mueve más dinero que la droga, porque es que eso opera, y en eso, para ser justos, hay que reconocer que lo que dijo en parte el canciller haitiano que está aquí en el país es cierto. Son mafias que operan, porque hay 17 puestos de control fronterizo en manos de las autoridades militares entre la frontera haitiana
y el territorio de la República Dominicana. Y llegan diariamente autobuses cargados de parturientas con gente que la acompaña y que verifica que todo esto se cumpla y se haga. ¿El qué? El traslado de ida y vuelta sin que la molesten en ninguno de los 17 puestos de control. Que las reciban y haya siempre para ella una cama disponible, aunque las dominicanas estén tiradas en el piso. Que les garanticen todos los medicamentos, los análisis, el parto, el internamiento postparto y la devolución a Haití también en un vehículo que las transporta hasta allá. Es decir, todo el servicio. Hay una tarifa que también incluye la documentación del muchachito y hasta de la madre. Es decir, es una mafia, atención, y eso deja dinero que va entre los 35,000 pesos y los 60,000 pesos dominicanos, porque hay que pagar una cantidad de cosas, dependiendo de la ubicación del parto y de la calidad incluso del vehículo y la cantidad de gente que acompaña a la parturienta. Estamos jodidos. Y se le agrega si quieren papeles para el muchachito para que nazca como dominicano, que excluye o documentar la madre con una cédula macheteada o poner un dominicano, como le dicen ustedes, ya es un guaremate, uno ahí que está alrededor de eso, que se declare padre del muchachito. Y eso es una cosa, con o sin carné clonado del plan de regularización, porque vienen y todavía tienen carné, porque eso fue parte del desastre del manejo de la política migratoria. Entonces, es bueno, yo les envié, atención, al WhatsApp desde el cual ustedes me hicieron conexión, le envié un enlace. No sé si en los controles ustedes pueden tener acceso a ese enlace. Lo que estoy diciendo sobre el Departamento de Estado y sobre esa actividad, esa es la página de internet y la pueden buscar, y si es posible ponerla en la pantalla para que la gente vea que yo no me estoy inventando nada de eso. Y esa es la última línea de esa página donde dice quién es que financió el tema del plan de contingencia. Estamos en eso y lo vamos a poner. Siga, doctor. Continuar porque eso es muy grave, lo más importante no es el tema de las parturientas. Eso es un problema en comparación con el riesgo que implica lo otro. Eso es un tema menor. ¿Qué es lo que dice ese plan de contingencia? Que en el escenario de ingreso masivo de contingentes multitudinarios de migrantes que huyen de Haití, los ejes disparadores, es decir, lo que activa ese contexto en el cual el plan opera, son 8 variables. Las 8 son situaciones normales y naturales con las que Haití tiene bregando siempre: devaluación de moneda, hambruna, inestabilidad, banda, o sea, todo lo que dice ahí hace rato que está ahí, no hay ninguna situación, es una situación que puede decirse que está desde ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que significa? Que inmediatamente cualquier persona en medio de esos contextos cruza, esa es la página. Si se pudiese ampliar, en la última línea, abajo está quién financia eso, porque está la mancheta, miren ahí, la banderita del norteamericano y el de la OIN. Y en la última línea, arriba de donde están los logos de Facebook y de Twitter y de qué sé yo qué, en esas 2 líneas, dice quién es que lo financia. Pero eso no es la página de la OIN, del Instituto de Salud. Una página regional de la OIN, donde está esas notas de prensa sueltas, se le escapó esa. Si ustedes van al documento impreso, ¿qué hicieron para que no se le viera de dónde vinieron esos recursos para hacer malditos criminales? Lo taparon. No pusieron la institución del Estado Dominicano, menos el gobierno de Estados Unidos. Estos son unos malditos, No estaban inventando, la verdad. Siga, doctor, que son unos malditos. Son unos malditos, esa es la palabra, son unos malditos. Ese documento, por lo tanto, establece que todo el haitiano que venga a la República Dominicana en medio de esos ejes disparadores, que son cualquier situación, inmediatamente es considerada a priori refugiado. ¿Qué es eso? El refugiado, la gente entienda, es una persona vulnerable a los ojos del derecho internacional humanitario. Hay 2 convenciones que el país ha suscrito sobre protección a los refugiados y un protocolo para su manejo. ¿Qué es un refugiado? Es una persona que abandona su país por estar en riesgo su vida o su integridad. Y una de las consecuencias que tiene la Convención de Protección de los Refugiados y su protocolo es
que el estado al cual se dirige o va la persona considerada refugiada no puede devolverlo. No refoulement, refoulement se escribe, es una palabra en francés. No refoulement, no devolución. Inmediatamente esa persona ingresa, es considerada una persona vulnerable, el derecho internacional humanitario se activa, los organismos internacionales se activan y el Estado que los recibe no puede ni devolverlo y está obligado a alimentarlo, darle vivienda, trabajo, documentos, lo que no le garantiza el Estado Dominicano. ¿Cuántos haitianos más vamos a seguir alimentando? ¿Cuántos haitianos más, doctor? Vamos a seguir alimentando en este país. Cierren este país, que ya se lo entregaron a los haitianos. Estos desgraciados, delincuentes políticos. ¿Qué estaría si el Estado Dominicano, o sea, si este documento es invalidado? Ustedes se recuerdan lo que yo expliqué primero. Es el documento conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Migración del gobierno anterior, que se activa, se opera como política del Estado Dominicano. Mientras eso esté vigente, mientras eso no sea sustituido o invalidado, esa es la política oficial del Estado Dominicano. Y OIM, que participó en eso, y el gobierno norteamericano que participó en eso, se encargará de República Dominicana en una situación de inestabilidad que se va a agravar en los próximos meses. Vamos a ver eso porque las piezas en este tablero de ajedrez de la geopolítica regional ha movido las piezas en una dirección clara, que es el de endosar el problema de Haití a la República Dominicana. Empezó por el retiro de la fuerza de intervención militar, que era lo que mantenía cierto orden público en las calles de Haití. Se llama la MINUSTAH. La Misión de Naciones Unidas de Asistencia y Pacificación de Haití, MINUSTAH, eso es lo que significan las siglas. Fue retirada en octubre del año 2019. Recordamos eso, ¿verdad? Sustituida por una misión más reducida. Es un plan. Porque eso le había costado al sistema de Naciones Unidas 12 billones de dólares, más aproximadamente entre otros fondos de ayuda y ese tipo de cosas, suban 30 billones de dólares ha gastado el sistema de Naciones Unidas en Haití y el problema cada vez está peor, es decir. Entonces, como le salía muy caro eso a Naciones Unidas, que tiene muchos problemas económicos y más después del gobierno, de que entró el gobierno de Bush, Donald Trump, eso hace que la MINUSTAH se reduzca a otra misión humanitaria, se llama la MINUSJUST, que es una que era de asistencia al gobierno. Como también eso consume muchísimo dinero, porque esos funcionarios de Naciones Unidas viven en la República Dominicana vidas de reyes, andan en jipetas con inmunidad diplomática y van de vez en cuando a Haití a darle seguimiento a la ONG y esas cosas, pero realmente no resuelven nada. Entonces, eso lo sustituyeron por una oficina todavía más insignificante y con menor capacidad, que es la BINU, que es la que actualmente está. Que es una cosa que no funciona para nada. O sea, todo el sistema de Naciones Unidas operó en dejar a Haití, en soltarla en banda. La primera excusa que ellos dijeron es que con la elección del señor Michel Martelly, Haití se había democratizado, oigan eso. Y que con la elección patrocinada por Martelly del señor Jovenel Moïse. Ese era el cantante, ¿verdad? Martelly. Martelly era el cantante que siempre estaba aquí bebiendo whisky, champaña, romo con un grupo de mujeres y en la capital y apañado por unos políticos aquí. Ese mismo. Entonces el asunto es que el presidente Moïse también venía de la mano en la sostenibilidad de su precaria, de su régimen, de las manos del financiamiento de Petrocaribe, que era un programa que el chavismo madurista había continuado en muchísimos países de la región, 15 países, que votan en la OEA y que por lo tanto funcionaban como un escudo de neutralización de cualquier ofensiva diplomática de estos organismos multilaterales para presionar al gobierno autoritario y dictatorial del señor Nicolás Maduro. Es decir, era un financiamiento, el del petróleo pagado a condiciones irreales, bajos precios, ya un financiamiento muy largo, era prácticamente un regalo, y la condonación a veces de esas deudas a muchos paisitos que tienen algunas de esas islitas, por ejemplo, San Vicente de la Granadina, menos gente que la provincia de Payá, de República Dominicana, o sea, para que la gente entienda por qué esto opera en el tablero regional.
En el caso de Haití hay otros elementos que apuntan hacia un choque de fuerzas del tablero de ajedrez mundial, de rivalidades mundiales, de las grandes potencias. Haití es uno de los pocos países de las Américas que reconoce el gobierno de Taiwán, que no ha roto relaciones. Taiwán incluso, de hecho, le financia desde agosto del año pasado la construcción de una planta eléctrica a Haití que cuesta 150 millones de dólares. Se la está regalando. Todo eso es para que siga votando en Naciones Unidas en el reconocimiento de la existencia jurídica del Estado de Taiwán. La República Dominicana, que se había dirigido en esa coreografía de gobiernos de izquierda, formaba parte del Foro de Sao Paulo, andaba de la mano con el madurismo, trajo a Odebrecht porque se la metió entre los ojos su relacionista pública, que era el presidente de Brasil, Lula da Silva, que terminó preso. Es decir, todo eso pasa aquí en la región. Aquí en República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, hay muchísimos venezolanos y muchísimos cubanos que están en asistencia humanitaria y son ni que médicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es un arma estratégica, porque si tú desestabilizas la isla de Santo Domingo, eso genera un movimiento migratorio que termina desestabilizando los países cercanos, empezando por los Estados Unidos, territorio al que simplemente montándose en una yola llegan decenas de miles de haitianos de la noche a la mañana, como pasó en el año 1993. Cuando los braceros aquellos se iban, se montaban en lo que apareciera y se iban en yola, es más, hasta en un palo se llegaron ahí. Entiende, por eso es que el Departamento de Estado se involucra en financiar este tipo de cosas, porque es el mecanismo con el cual conjuran un peligro que ellos tienen en la región, que no es militar, pero produce tanto o más daño que una bomba. Cuando te llegan 20,000, 22,000 haitianos de la noche a la mañana a la Florida, enfermos de cuantas enfermedades ya han sido erradicadas y para las cuales no hay ni siquiera ya medicina porque no se fabrican, porque no existen en el territorio norteamericano, el impacto que eso tiene, nada más en el sistema de salud, es catastrófico. En la crisis de los balseros en el año 1993 le costó al estado de la Florida, al sistema de salud, nada más 7,000 millones de dólares. O sea, es para que nosotros entendamos de lo que estamos hablando. ¿Por qué ese plan de contingencia y quienes lo hacen lo preparan para que República Dominicana, de manera clandestina, sus autoridades lo adopten? Porque eso es una de las formas del dominio imperial. Eso es así. Eso es así. Para que la muerte llegue a mi casa, que vaya a la de República Dominicana. Doctor, para que el SIDA llegue a mis vacunas, la enfermedad que sea, el polio, que llegue a República Dominicana. Total, ellos se están haciendo cargo de Haití porque les han abierto todos los hospitales, el 70% de la cama es para haitianos. Doctor, el ministro de Educación dice, aquí ni siquiera la Biblia hay que leerla porque eso ofendería a los haitianitos que les gusta el vudú. ¿O no? No es eso lo que estamos... no es esa la política que proyectó el Estado Dominicano en el gobierno anterior. Entonces, doctor, obviamente, y congratulándonos de eso para colmo, porque somos los más humanitarios del mundo, doctor, hacemos lo que nadie hace por un país. Doctor, ¿me está escuchando? Yo tengo una pregunta. Mire, sabemos que aquí en República Dominicana, y se pudo observar en las elecciones recién pasadas, hay un grupo de personas que cogen los temas que es de Estado, y yo creo que esto es un tema de soberanía. ¿Qué ha pasado con esos grupos? Y qué nosotros, los verdaderos dominicanos, los que nos sentimos dominicanos, que nos duele esta patria, debemos de hacer? Y el gobierno de Luis Abinader, ¿qué es lo que debe de hacer para evitar esta desgracia? Mira, lo que el presidente Abinader debía hacer es primero destituir a ese señor que está ahí. ¿A quién? A Lozano. Al director del Instituto Nacional de Migración y derogar ese. ¿Sabes qué tiene que sacar ese señor? Ese señor es un peligro para este país. Ese es Alfredo Lozano. Eso es lo primero que tiene que hacer. Y en segundo lugar, convocar de urgencia al Consejo Nacional de Migración, porque es que la situación en Haití se termina de agravar en el primer trimestre del año que viene. Es que el régimen del presidente Jovenel Moïse cesa jurídicamente el 11 de febrero. Él frustró las elecciones parlamentarias de octubre del año pasado, nombró una comisión de títeres para que redactara una nueva constitución que nadie conoce. Ningún jurista serio haitiano se está plegando a eso. El presidente del Colegio de Abogados
Monferrier Dorval, un hombre muy respetado de la Universidad de Puerto Príncipe, lo asesinaron porque se opuso a eso. En Haití hay una situación de inestabilidad permanente. Ayer, miércoles, la embajada norteamericana dio una recomendación que ya está en los medios, de que no salga la gente, los norteamericanos no salgan a la calle porque se han secuestrado hasta norteamericanos. Ha habido en el último semana 14 secuestros. En el día de ayer se supo que hubo un periodista muy conocido que también lo secuestraron. Y los asesinatos y las pandillas que están controladas por afines al régimen de Jovenel Moïse. La principal pandilla que agrupa a otras es la que comanda Jimmy Cherizier. Es un militar entrenado en los Estados Unidos de Norteamérica que sale de la policía, porque él era parte del cuerpo policial que con el financiamiento de la MINUSTAH se deja como fuerza de orden. Entonces él renuncia, él es un oficial preparadísimo, es abogado también. Y él renuncia y se va a las calles y él comanda una pandilla que se llama G9, con G de gato, G9 en famille et alliés. En creol significa G9, una familia y sus aliados. Y abarca una enorme cantidad de pequeñas pandillas que son los que dominan los barrios de Puerto Príncipe y otras ciudades. Y son las que mantienen el control del poder en las calles efectivo. Los sicariatos, el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones. Todo pasa por mano de esta fuerza mafiosa que sobrepasa en armamento a la policía y que incluso se ha denunciado que la banda del señor Cherizier a veces se mueve cuando tienen problemas de transporte en los propios vehículos de la policía de Haití. O sea, eso es una información que es pública porque usted además tiene que meterse en internet, poner las palabras clave y le van a aparecer cientos de videos. Por ejemplo, cuando mataron a un estudiante, la señorita Sincera, un estudiante de 20 años, hace un mes, quien la mata es de una banda que no forma parte de la federación de él. Y es él mismo que va y agarra al principal responsable del asesinato y se lo lleva a la policía. Y él mismo se presenta con su teléfono filmándose, entregado. Es una cosa que parece surrealista, pero está pasando. El país a veces ve esas noticias en el Listín Diario, en el Diario Libre, como si fuera una cosa, como leer las tiras cómicas o el horóscopo. Señores, eso es una situación que está ahí, explosiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que el señor canciller haitiano viene al país pero no solamente es a firmar el protocolo para la ubicación y reconstrucción de estas 3 pirámides fronterizas que han quedado o destruidas o sumergidas bajo las aguas del río Azuay, que creció y entonces quedaron bajo las aguas y entonces los haitianos, los pescadores haitianos están cruzando el lado dominicano porque nadie sabe por dónde, las líneas imaginarias. Sobre las aguas no hay manera de ver ni siquiera el borde o la pirámide. Entonces no es para eso. Vino también a firmar la reactivación de la comisión mixta bilateral, que nunca ha servido para nada, y más aún un régimen que lo que le quedan son 2 meses, que todo lo que se firme con esa comisión es como firmar en papel mojado, eso no tiene ningún tipo de valor. No, él vino a reunirse con la diáspora, a activarla, porque lo cierto es que él está tratando, Jovenel Moïse, y en eso anda el canciller, de buscar legitimación en lo que piensa hacer. Lo que piensa hacer es presentar este proyecto de constitución que concentre en sus manos todo poder, hacer un referéndum en marzo y después ver cómo hace elecciones. Pero jurídicamente, de acuerdo a la constitución aún vigente, su mandato vence el 11 de febrero del año 2021, dentro de 2 meses y 8 días. Entonces, ese vacío de poder va a generar prácticamente una guerra civil. ¿Por qué? Porque toda la oposición y toda la población le pide la renuncia en las calles. Haití está en una situación de manifestaciones con muertos todos los días. Obviamente, tú ves un periodista que trabaja en la embajada dominicana y él mismo se firma. Estoy aquí en Petionville. Claro, en Petionville no pasa nada, es un barrio de la élite. Y pareciera que estuviera en cualquier calle de Santo Domingo. Pero eso no es Haití. Haití es otra cosa. Haití es ahora mismo un caos. A ver, ahora mismo no, siempre ha sido un caos. Pero doctor, ¿qué te propone hacer? ¿Qué nosotros debemos hacer? Se va a encontrar de febrero. Entonces, ese protocolo que está ahí en ese plan de contingencia va a amarrarle las manos al Estado Dominicano. Y de eso que estoy hablando. Doctor. Eso tiene que ser dado de alguna manera, pero eso no puede mantenerse vigente. Tiene que ser o sustituido o suspendido o anulado de alguna manera. Doctor, como despedida a su grandiosa exposición
a su grandiosa exponencia como siempre. Eso no era de dudar. Ya como despedida, dígale al pueblo dominicano lo que debe hacer. Y muchas gracias, doctor, por su participación. Mira, como abogados tenemos una herramienta y como ciudadanos. Yo estoy trabajando junto con otras personas, con otros juristas, en la interposición de un recurso de amparo preventivo con solicitud de medidas cautelares de suspensión de ese documento, de ese plan, que es un plan oficial. E incidentalmente plantear la inconstitucionalidad de ese documento, de esa política estatal. Por eso se lleva de cuajo la Constitución entera. Y obviamente de esa forma es un esfuerzo que podemos hacer particulares. Nosotros tenemos que, ahí no puede haber bandería política. Esto es un tema que no tiene que ver con política. Para que jurídicamente una instancia judicial lo suspenda y lo anule. De manera que si los organismos internacionales empiezan a presionar a República Dominicana para que active el protocolo del plan de contingencia, entonces el Estado Dominicano le pueda decir, como le dijo en su momento un presidente cuando le metieron presión, para otra cosa él no quería saber la sentencia 168, pero decía, no, yo no puedo desconocerla, tengo que acatarla, ¿entiendes? O la sentencia que desconoció la validez del instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, que fueron a final de cuentas sentencias que se produjeron por iniciativa de ciudadanos dominicanos. Doctor. Como ustedes y como yo no tengo que ver con gobierno, ni con Estado, ni con política. Doctor, muchísimas gracias y cuente conmigo y nuestro apoyo para esa instancia y con esta plataforma. Esto es suyo, doctor, y muchas gracias. A su orden siempre. En los últimos años, o más bien en los años del gobierno del presidente Danilo Medina, vimos cómo aumentó la migración masiva de haitianos a nuestra parte de la isla. Esto simplemente porque las organizaciones internacionales le daban como 470 millones de euros. Uy, esa plata yo no puedo siquiera contar hasta ahí, pero sí le daban esa cantidad de dinero. Ese deseo de ambición del presidente Medina y de su familia desmedido, no importaba si fuera a costa de lo que sería nuestra nacionalidad. Wilfredo Lozano, el canciller, que muchas veces hizo conferencias para hablar con los periodistas y decirles que si había un crimen que involucraba a un haitiano agrediendo a un dominicano, que no se dijera la nacionalidad y se pusiera por allá donde está el horóscopo. Usted no tiene vergüenza, señor Wilfredo Lozano, usted no se puede llamar dominicano. Usted lo que es un traidor. Y usted, presidente Luis Abinader, que ha colocado a Wilfredo Lozano como canciller, está diciendo que usted está de acuerdo con la política migratoria, que es la base de vicios, porque no lo ha hecho contemplando los pasos requeridos por la ley. Ha adoptado una política migratoria que afecta a cada dominicano. ¿Y por qué lo afecta? Bueno, como lo acaba de explicar el señor Juan Pantaleón, no hay camas para dominicanas, o sea, las dominicanas que pagan el ITEVI cada vez que compran en el colmado o en el supermercado o en la arrocera del barrio, es lo que paga los sueldos de los funcionarios públicos, incluyendo el traidor de Wilfredo Lozano, que no puede defender nuestra nacionalidad, sino que es un conspirador, que está en ese puesto conspirando contra la soberanía por las dádivas de la OIM y toda organización internacional que se alce para apoyar esta conspiración de traer migraciones masivas para que el Estado Dominicano se haga cargo. Señor presidente, si usted no ha leído, la OEA dijo que en este país hay 4.5 millones de dominicanos que viven con $1 diario. Si somos una población de 11 millones de habitantes, que eso es mucho contar para mí, que soy una ama de casa,
Entonces el 4.5 es casi la mitad de la población que es pobre y vive con $1. ¡Wow! Hasta para mí, que contar es mucho, me parece mucho, señor presidente. Y cuando hablamos de migraciones masivas, hablamos de que 5 millones, 6 millones. Si se dice que hay 2 millones ya de haitianos, 5 millones son 7 millones, o sea que ellos no superarían en población. ¿Qué significa eso? Que entonces ahora ya no habría bandera dominicana, ya no seríamos dominicanos, sino que esto sería una nación haitiana. Y no me vengan ahora con el tema de que porque son la República del Mundo para los Refugiados. Esa es la marca país. La República de vengan todos, porque caben todos. De eso es que se trata, marca país. Ahora no solo tenemos una marca país de corruptos, tráfico de drogas, sino que también ahora somos para los refugiados del mundo. O sea, el Estado tiene la plata, o las Naciones Unidas va a poner la plata para eso. Si en los hospitales no hay camas para dominicanas, no hay ácido fólico para dominicanas, no hay vitaminas para dominicanas, pero sí hay para las haitianas. Entonces, este negocio de que tenemos ahí los órganos de inteligencia, este negocio de trata, ¿por qué los organismos de inteligencia no se han encargado de develar quiénes son los que están, los traidores que están detrás de ese negocio? Porque ellos también se están llevando la plata y el dinero de cantidades impronunciables, porque vamos a decirlo así. Cuando hablamos de 470 millones de euros, son cantidades impronunciables para un dominicano que vive con $1 diario y que ahora en pandemia, peor, vivirá con menos de $1 diario. Señor presidente, acuérdese que usted llegó al poder y no se lo dejamos de recordar porque parece que se le ha olvidado, porque estábamos cansados de la política de impunidad y de dioses de la familia Medina y aliados. Usted está ahí para tomar acciones y usted dijo en su discurso que usted está ahí para gobernar para los dominicanos, pero parece que en gobernar para los dominicanos a usted se le ha olvidado por completo, porque usted está gobernando para la nación haitiana. O sea, que cuando hayan las condiciones que establece ese documento que habló Juan Pantaleón el año que viene, cuando el mandato del presidente actual salga de vigencia y entonces tengamos que acatar la migración masiva y darle documentación, vivienda y trabajo, va a ser a costa de los dominicanos. Porque el trabajo que ellos van a adquirir va a ser un trabajo que debe de ser de un dominicano, que paga su sueldo, señor presidente, que a usted no le hace falta porque usted es rico, millonario de cantidades impronunciables. Señor presidente, dígame, porque como usted tiene la plata, usted tiene tiempo para leer y para pensar, lo que no tienen los 4.5 millones que viven con $1 diario. Si la nación haitiana era tan buena y su gobierno era tan bueno y bajo su régimen los dominicanos teníamos libertad y estábamos seguros y era el paraíso en la tierra, ¿por qué un grupo de dominicanos comandado por Juan Pablo Duarte, por Sánchez Mella, Pedro Santana, corrieron a pelear 36 guerras de independencia y 4 batallas para que tengamos hoy una independencia? ¿Por qué? Porque no tenían YouTube, memes, Instagram, Twitter, televisión por cable, energía eléctrica que aún se va, personajes corruptos que caen en la cárcel,
Entonces, fueron a pelear batallas, guerras, con un cuchillo hecho doméstico, hecho en los túneles de la zona colonial, como ratas, escondiéndose para pelear 36 guerras y 4 batallas defendiendo una independencia. Si eran tan buenos, ¿por qué? Porque no tenían todas las cosas que tenemos ahora para entretenimiento masivo. Fue por eso que salieron a pelear en la independencia. Nos olvidamos de toda la sangre derramada desde 1801, cuando Boyer entró a Santiago y masacró toda la gente de la iglesia inocente, y luego siguió un pueblo y siguió masacrando y llevó mujeres y niños que fueron violados, que fueron dominicanos. Es que nuestra sangre no vale de nada. Hábleme de las personas que su organismo de inteligencia, que parece un organismo bruto, porque no puede ser otra cosa, no han tomado acción para el problema de la frontera. 49 millones diarios en los organismos que cuidan una frontera abierta, que deja pasar parturienta, que porque las naciones internacionales no nos cojan y nos den un juicio público por devolver y defender nuestra soberanía, deportando nacionales haitianos, parturientas haitianas. No somos capaces de ponernos los pantalones y decir no, ellos tienen que vivir en su país. Y ustedes me dicen, y la gente dice, y la historia dice, que Balaguer era malo y que en sus 12 años fueron unos de los peores. Pero yo les recuerdo que Balaguer no cogía préstamos, que Balaguer no permitía que se establecieran comunidades haitianas de este lado, que si el comercio de la frontera es bilateral, entonces se hace en medio de los dos pueblos, no nada más en el área dominicana, para que aquellos entren sin permiso y sean libres de hacer lo que quieran. Háblenme de los asesinatos de la frontera, usted que es el hombre más informado del país. Son hechos a mano limpia, pero no han tenido cámaras, drones, tucanos. No funcionan los tucanos para vigilar la frontera. No funcionan los drones, no tenemos drones, no tenemos recursos, no tenemos cómo hacer una malla ciclónica, cómo levantar un blog. Ustedes, no es su familia los dueños del cemento. O sea que pueden hacer blog, o sea que se puede levantar el muro, o sea que se puede hacer una frontera decente. El 5 de mayo del marzo del 2020, yo vi una foto de Grecia. Sabemos dónde es Grecia, Atenas, estos tipos donde era Sócrates. El tipo de yo no sé nada, yo solo sé que no sé nada. Defendiendo su frontera contra los refugiados de Turquía, refugiados que eran mujeres, que habían mujeres con niños, y ellos no los dejaron pasar, con fusiles, que podía haber una masacre masiva. Y ellos estaban defendiendo su frontera, y yo no vi a la OIM ni a la ONU pronunciarse ante eso. Y el único de nombre impronunciable que emitió su opinión dijo que Grecia estaba defendiendo su frontera. O sea, que aparentemente defender la frontera es un derecho de cada ciudadano militar de un país. Y la OIM está vulnerando nuestro derecho, vulnerándolo, y lo establece la Constitución. Porque si vamos al tema de las parturientas
que pagan 30.000, 70 para tener un hijo aquí con nacionalidad dominicana para usurpar en un futuro los puestos de dominicanos. Si vamos ahí, se supone que nuestra Constitución establece que solo es dominicano el que es hijo de dominicano. Y hay traidores ofreciéndose a reconocer estos niños. Y encima también hay otros que consiguen documentación falsa y se la dan a esta madre para que reconozca que ha tenido un hijo en territorio dominicano. Esto no lo hacen las venezolanas. ¿Dónde están los libros donde se debe describir cuando un nacional extranjero, perdón, no es nacional, si es extranjero, perdón, cuando un extranjero da a luz en una clínica, hospital, como le queramos llamar, en una policlínica, ¿dónde están? En una caja de papel, porque en una caja de cartón, en un almacén, como mucho de la documentación de la Junta Central Electoral. Así es que protegemos nuestra nacionalidad. Para eso es que tenemos una Junta Central Electoral que le pagamos unos sueldos magníficos con nuestro dinero. Y les reitero, nuestro dinero, porque no sale del suyo, sale del 18 de cada artículo de la canasta familiar. Y sale de los empresarios que tienen negocios. Algunos, los que no son exentos, los que no son amigos del presidente y aliados. Funcionarios allegados al gobierno que no pagan impuestos. Y no estoy diciendo de este, digamos que del anterior, démosle la duda a que usted respeta el pago de impuestos. Pero ese no es el tema. El tema son las nacionalidades y cuál es la política que se va a emplear para que defendamos nuestra soberanía y nuestra nacionalidad. Yo estoy indignada con ustedes que son la autoridad que juraron defender nuestro país, nuestra constitución, nuestros símbolos patrios, y es lo último que aquí se defiende. Nosotros somos la república del mundo para que nos pasen por encima, para que nos bajen los pantalones y nos hagan lo que les dé la gana. Y nosotros no somos capaces de hacer nada, de defendernos a nosotros mismos. No somos capaces de apoyar el plan del proyecto Duarte con Yadira Márquez. El procedimiento de amparo del señor Juan Pantaleón. Esto no es solo una firma que se necesita, señores, se necesita varias firmas. Se necesita que el pueblo despierte. Y el pueblo despertó y cambió a los dioses del Olimpo por otros dioses. Entonces, si despertamos para cambiar a los dioses anteriores, ¿por qué no podemos despertar para defender nuestra nación? Y no crean que somos racistas, no se dejen decir, porque entonces los griegos son racistas con los de Turquía. Entonces eso es racismo, defender la frontera. Entonces Estados Unidos es racista por querer un muro en la frontera México-estadounidense. Es racista porque quisiera que no hubieran indocumentados. Entonces ellos son la nación del mundo, porque ellos son la nación del mundo, entonces ellos son racistas también. Entonces, si ser racista es defender mi bandera, mi país, mis símbolos patrios, yo seré la primera en estar en la Plaza de la Bandera exigiendo al Tribunal Constitucional, que parece que solo sirve para comprar jipetas que cruzan charco, y no se pronuncia sobre todas estas barbaridades sobre la Constitución. Aquí Anabel Rodríguez es indignada, en parte de lo que es la población indignada por lo que está pasando. Por favor, comparte este video y haga conciencia nacional.